¿Cuál es el secreto de la vigencia del confucianismo? ¿Cómo una escuela de más de 2500 años sigue brindando enseñanzas dentro y fuera de China? Pasado, presente y futuro del confucianismo, la serie de filosofía de China desde el sur. Uno de los desafíos principales del estudio de la Rutia, confucianismo, que es a la vez una de sus características más notables, es su vigencia a lo largo de más de 2500 años, durante los cuales conserva elementos básicos a la vez que cambia y muta, adaptándose a los tiempos e incorporando rasgos de otras escuelas. Al explicar las diferentes etapas del confucianismo, hay al menos 3 períodos que suelen mencionarse de modo corriente: el confucianismo antiguo o clásico, característico del pensamiento de Confucio, Mencio y Yunzi; el neoconfucianismo, propio de las dinastías Song y Ming; y el nuevo confucianismo actual de los siglos XX y XXI. Para empezar, esta clasificación básica está muy bien, pero conviene preguntarse si existe una manera más adecuada de comprender su evolución. Ante todo, conviene aclarar que una escuela como el confucianismo, que estuvo y sigue vigente durante un periodo de tiempo tan extendido, tuvo necesariamente una evolución. Una periodización es un recurso didáctico que da cuenta parcialmente, de modo esquemático, de la amplia variedad y matices que ha tenido la filosofía confucianista. En este sentido, pensamos que la periodización es muy útil, pero que no debe convertirse en un marco rígido que nos impida advertir la infinita riqueza de los diferentes pensadores a lo largo del tiempo. Una de las estrategias para romper con la idea de que las periodizaciones son algo más que una esquematización didáctica es presentar varias, develando su carácter instrumental. De este modo, se puede adoptar una u otra de acuerdo con la conveniencia hermenéutica del momento. Compartiremos 3 periodizaciones y luego ofreceremos una reflexión final. Feng Youlan y los manuales tradicionales como los de Bauer o Chang, si bien incluyen varios capítulos sobre confucianismo repartidos entre otras escuelas en diferentes momentos históricos, no reflexionan, dado que se trata de obras generales, sobre la evolución del confucianismo. En el caso de Feng Youlan, sin embargo, no en su breve historia de la filosofía china, sino en su Historia de la filosofía china en 2 volúmenes, esboza la siguiente clasificación en 2 etapas. En primer lugar, el período de los filósofos, que abarcaría desde Confucio hasta el príncipe Huainan, el editor del Huainan Zi, una obra que combina taoísmo, legalismo y confucianismo. En este período se plantearían los lineamientos filosóficos básicos, que se constituirían en el punto de referencia del resto de la historia de la filosofía china. Este período estaría seguido por el período del aprendizaje clásico o escolasticismo, que se extendería desde Tong Chongzhu, un filósofo confucianista que abogó por la adopción de esta corriente filosófica como el sostén teórico de la dinastía Han, hasta Han Youwei, un filósofo de finales del siglo XIX. Durante este período, los pensadores se remitían al período de los filósofos, incluso si lo que planteaban era original. Por otro lado, Mou Song-sang entiende que el confucianismo atravesó 3 etapas, las cuales, desde nuestro punto de vista, representarían los 3 momentos claves de mayor influencia. Primero, desde su origen hasta el momento de su entronización estatal, abarcaría desde Confucio hasta Tong Chongzhu. En segundo lugar, desde la dinastía Song hasta principios del siglo XX, marcaría el inicio y fin del neoconfucianismo, tanto en China como en otros países de Asia Oriental. Por último, desde el movimiento del 4 de mayo de 1919 hasta la actualidad, en ese momento se desarrollaría el nuevo confucianismo, que dialoga con filosofías europeas y americanas. Por otro lado, Yao Xinchong, en su obra El confucianismo, estructura esta escuela en 5 momentos. Desde nuestro punto de vista, es uno de los modos más ricos que se han propuesto para sistematizar la evolución de la tradición confucianista. En primer lugar, el confucianismo en formación. Durante primavera y otoño y reinos combatientes, el confucianismo surge y también presenta opciones variadas en el pensamiento de Confucio, Mencio y Yunzi. En segundo lugar, el confucianismo en adaptación, a partir de la interacción con las otras grandes escuelas de pensamiento como el taoísmo, el legalismo, el moísmo, la escuela de los nombres y también la escuela de Lin Yang, por solo mencionar las más importantes, el confucianismo se vuelve sincrético. Se trata de la época de la dinastía Han, así como la del período de las 6 dinastías. En esta época se desarrolla la enseñanza oscura, conocida fuera de China como neo-taoísmo, que aúna de un modo muy especial confucianismo y taoísmo. En tercer lugar tenemos el confucianismo en transformación. Durante las dinastías Song y Ming, el confucianismo se reformula y da lugar a una de sus formas más influyentes, Song Min Li Xue, conocida fuera de China como neoconfucianismo.
Dice Yao Xinchong acerca de este periodo: inspirados en la filosofía budista y en la espiritualidad taoísta, los estudiosos confucianos reformularon la visión confuciana del universo, la sociedad y el yo, por una parte, y trataron de despojar al aprendizaje confuciano de los elementos que ellos consideraban que eran supersticiones budistas, por otra. En cuarto lugar, tenemos el confucianismo en variación. Al ser conocido en otros países asiáticos primero y posteriormente en Europa y América, el confucianismo se combina con tradiciones y teorías locales, dando lugar a nuevas variantes híbridas. Por último, el confucianismo en renovación, que sería el confucianismo que se revitaliza en el siglo XX y también en el siglo XXI y acompaña los acontecimientos políticos de esta época. Surge así el Xintai Xinruxia, nuevo confucianismo contemporáneo. Más allá de las diferentes periodizaciones, queda claro que la escuela de Confucio ha sabido persistir en la historia china combinando cambio y permanencia. La mera consideración de su evolución no nos proporciona cuáles son los elementos que cambian y cuáles son los que permanecen, pero al menos proporciona una estructura para sistematizar su estudio. En el libro, que hemos tomado de base para la exposición de estas diferentes periodizaciones, el confucianismo de Yao Xinchong, el autor ofrece esta reflexión sobre la vigencia del confucianismo. Lo que hace que el confucianismo sea una tradición viva para el siglo XXI no puede consistir en un modelo fijo de vida familiar, social o política, sino más bien en sus valores morales y espirituales. Entre estos valores hay tres que son de especial significación para el futuro confuciano: su preocupación por las responsabilidades morales, su insistencia en la importancia de la transmisión de valores y su concepción humanista de la vida. Se cree que estos tres valores son los elementos más esenciales para la relevancia del confucianismo en el futuro, pues harán una destacada contribución a una ética de la responsabilidad, darán un nuevo impulso al establecimiento de un sistema educativo integral y ayudarán a las personas en su búsqueda del significado fundamental de la vida. Dados estos tres ejes que vertebraron el confucianismo a lo largo de su historia, podemos entender las razones de su vigencia y también asumir que de cada una de sus etapas tenemos mucho para aprender. Si les interesa conocer más sobre la filosofía china, los esperamos en China desde el Sur.